algunas de las cosas que hemos venido hablando sobre el libro de Romanos, una carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y mientras él da inicio al libro de Romanos, él plantea cuál es el tema del libro de Romanos, de la carta. Y el tema es el Evangelio, ¿verdad? El versículo que hemos venido repasando y que Pablo dice en el capítulo 1, versículos 16 y 17, empieza diciendo que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Y hace una exposición muy rápida al inicio, pero luego cambia la temática para pintar un cuadro muy crudo de la realidad de la humanidad, de la realidad del hombre, de la raza humana. Así que nos conduce a través del capítulo 1 para considerar lo que habíamos visto la semana pasada. Es como que a la iglesia les dice, a la iglesia de Roma le dice: vamos a considerar este desafío inmenso y les voy a hablar acerca de este grupo humano que lo ponemos con un subtítulo grande, que son los paganos. Y parece no muy apropiado llamar los paganos a nuestros compatriotas, quizá a nuestra familia, a nuestros mejores amigos, pero Pablo lo pone así. En el capítulo 1, desde el versículo 18, 19 en adelante, habla acerca de los paganos. Y para ellos finaliza diciendo y hablando de una sentencia. Y les leo lo que dice el 1:32, dice: habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esa es la sentencia. Capítulo 1 y versículo 32. Termina con eso Pablo e introduce un nuevo grupo. Y la semana pasada ya lo habíamos visto, dirigido por nuestro hermano Jorge. El grupo se llama los moralistas, la gente buena, la gente linda, la gente que se ocupa de hacer mucho para nuestra sociedad, que pasa a ser un ejemplo, que habla bien, que ocupa bien sus recursos, hace obras de lo mejor y hasta de vez en cuando está en la iglesia. Pero es el grupo moralista. Que nos da tanta gana de seguir el ejemplo de ellos. Y entre los cristianos decimos que ellos parecen ser mejor que los cristianos. Los moralistas construyen su propio sistema de vida. Escuche esto. Pero no necesitan de Dios, no necesitan de la palabra. La iglesia no les queda bien, para nada, pero son moralistas, hacen todo. Pablo introduce un tercer grupo, y ese tercer grupo, la sentencia que vuelve a marcar y a mencionar está en el versículo 3 del capítulo 2, y les dice a ellos: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen o a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Y les dice: no, con toda la bondad de ustedes van a caer en el juicio de Dios. Luego introduce este tercer grupo, que es el grupo de los religiosos. Y cuando habla del grupo de los religiosos, es eso lo que es. Eso viene muy cerca a cada uno de nosotros, muy cerca a casa, muy cerca a la familia, muy cerca a la iglesia. Porque quisiera decir que cada iglesia cristiana está llena de hijos de Dios, pero no es así. Está
presente allí muchos religiosos. Muchos religiosos. Los religiosos que por su práctica creen que tienen ganado la vida eterna, ganado el cielo, ganado el perdón de Dios. ¿De dónde se inventó? No importa. La tradición le viene dando estas pautas. Y Pablo hace referencia a ese grupo y a todos los demás grupos cuando en el capítulo 3 y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son los tres grupos. A eso vale la pena que les lea lo que Pablo menciona de esos tres grupos. Y yo diría en esta mañana, eso es lo que menciona de toda la sociedad, a través de todos los siglos. Y leo lo que dice en el capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso significa el total de la humanidad. Pero luego sigue hablando y menciona algo que tiene que ver con la persona, con la parte muy importante de cada uno de nosotros. Y dice así: sepulcro abierto es su garganta. Hace mención de la garganta. Número 2 dice: con su lengua engaña. Hace mención de la lengua. Luego, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Menciona los labios. Y luego, su boca está llena de maldición y de amargura. Garganta, lengua, labios, boca. La herramienta y el instrumento que hace que diga lo que está en el corazón. ¿Verdad? Luego continúa en el pasaje y dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Pies y caminos. Representa la vida, representa el caminar, representa el rumbo que todos tenemos. Y finalmente hace mención de algo que es tremendo. Versículos 17 y 18 del capítulo 3. No saben dónde encontrar paz. Y luego, no tienen temor de Dios. ¿Les parece fuerte, no es cierto? ¡Wow! Tremendo. La mención de Pablo de todo esto acerca de los tres grupos humanos que representan al 100% de la sociedad, de todos los pueblos y todas las familias. ¿Saben? Este es un cuadro terrible. Este es un cuadro terrible. Absolutamente terrible. La condición del hombre. Es una descripción cruda que de pronto no me agrada. No sé si a ustedes. Me duele, me fastidia, me incomoda que Pablo diga eso de nuestra refinada sociedad quiteña, de mi familia Gamboa o de tu familia. Pero sabe, cuando habla la autoridad habla. Sí. Es como que Pablo nos lleva de la mano por el cañón de la oscuridad, nos hace ver todo esto. Es como que llega a un punto de decir: ya basta, Pablo, basta. Demasiado, porque dice que no hay justo ni un uno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron a una, buscan paz y no la encuentran. Y al final dice:
no tienen temor de Dios. Es duro. Pero saben, esto es como que Pablo nos lleva por el túnel y al fin nos dice: yo quiero mostrarles la luz, y vamos a llegar al final y les voy a mostrar lo bueno que viene después de esto. Así que yo quiero desarrollar desde el versículo 21 del capítulo 3 ese mensaje de esperanza y de bendición para toda esta declaración oscura, negra y terrible que hace Pablo. Así que yo le invito, acompáñeme, oremos y digamos a Dios: háblame a mí, tócame a mí con tu palabra. Ore conmigo, Señor, de todo corazón, que yo no sea quien habla, que seas tú, Señor. Y que no tengamos temor en esta mañana, que tengamos confianza, esperanza, paz, toda seguridad. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y amén. Un dato de la historia les leo. El 5 de agosto del 2010, a las 4:30 de la tarde, un derrumbe en la cima San José, ubicada en Copiapó, al norte de Chile, dejó atrapados a 33 mineros a 700 metros de profundidad. Por 70 días permanecieron atrapados antes de ser rescatados. La primera reacción de los 33, como pudo haber sido de nosotros también, fue explorar una salida, pero rápidamente se dieron cuenta que es imposible encontrar un escape. Y uno de ellos dijo esto: Dios era la única esperanza. Allí estaba ese hombre creyente, José Hernández. Le pidieron a él que él se tomaría 2 momentos en el día para hablar con Dios. Un minero tiene una boca sucia terrible. Si ustedes leen los reportes, lo tremendo que pasa. Hay un momento cuando uno de ellos está mal y está en el piso y le dice: levántate, porque si no te levantas, te vamos a comer. No te vas a morir, no te vas a dejar morir. Entonces, esa reacción del grupo era tan especial. La única provisión, entre ellos se dieron cuenta que la única esperanza era Dios. Y lo que su amigo José Hernández empezó a decir, que le bautizaron de pastor y desde entonces le llamaban el pastor. Y José Hernández llega al punto de decir: ya no somos 33, somos 34. Dios está aquí. En la oscuridad, en la desesperanza, Él está allí. Hay un momento que mencionan esto y dicen que la última provisión era una lata de atún. Sirvió para una sopa, y a la sopa le llamaron la última cena, sin duda por parte de José Hernández. Había pasado 17 días y ya se terminaron las provisiones, cuando aún tenían que esperar hasta el día 70 para ser rescatados. No había nada más y era como que se abandonaban a lo más trágico que podía venir. De pronto, el día 17 se produjo un ruido y apareció una sonda que desde la superficie taladraban y llegaban hasta donde estaban los 33. Yo diría bendita sonda, porque entonces empezó a bajar agua y comida y empezaron a comunicarse. Desde el día 17 hasta el día 70, la sonda era la única provisión.
era la esperanza, era la vida, era todo para ellos, y no pudieron sino irrumpir en una celebración. Ya pueden imaginarse. Saben, Pablo, después de mostrarnos estos cuadros horribles de la humanidad, hace algo sumamente lindo. Nos habla de las buenas noticias. Nos habla de las buenas noticias. Podemos decir, nos habla de la sonda que llegó hasta la profundidad y la oscuridad. Allí está Pablo. Luego de que se da cuenta que el caso es perdido y que en la corte de Dios todos están muertos, hay una luz de esperanza tremenda. Y desde el versículo 21 de Romanos 3 en adelante empieza la historia del Evangelio. Gracias a los hermanos de la música por escoger esas canciones muy apropiadas. Qué grandioso. El versículo 21 entonces empieza diciendo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ahora deje mencionar que ese versículo 21, donde dice que se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Ley y profetas es el término que se usaba para hablar del Antiguo Testamento, de nuestra Biblia, que era la Biblia de los judíos, donde estaban las declaraciones de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios había planteado. La justicia de Dios declarada, tanto en la historia como en los profetas. Es decir, allí está todo el planteamiento de parte de Dios acerca de Jesucristo. Por eso es que Pablo en el capítulo 1, versículo 17, no me avergüenzo del Evangelio. Y luego en el siguiente versículo 18 dice: porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y termina diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo repite en algunos otros pasajes, y les leo lo que dice, capítulo 3, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo dice: hablo como hombre. ¿No ha escuchado usted lo mismo de mucha gente? Si Dios es Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Y por qué la guerra? ¿Y por qué las enfermedades? ¿Y por qué tanta cosa terrible si Dios es Dios? Pablo dice ahí, en ese punto dice: hablo como hombre. Porque dice, es justo que Dios juzgue. Y es como que, por Dios, no me vas a condenar. Y Pablo dice: hablo como hombre, porque Dios es justo y Él no hará injusticia, aún condenándonos. Luego el capítulo 10 y versículo 3 de Romanos. Escuche lo que dice. Capítulo 10 y versículo 3 de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Si sabe que el planteamiento de una propuesta nueva, fácil, más lógica, lo hacemos eso vez tras vez, aún los creyentes. La gente profesional, los eruditos, ya sea en los centros de educación alta o baja, tienen respuestas fabulosas para decirnos: lo importante de hacer
de hacer el bien, lo importante de considerarnos buenos, dignos, lo importante de que diga lo que diga el Supremo, yo considero. Y entonces allí van mis definiciones de cómo vivir la vida y qué hacer con esta vida. Qué perdidos podemos estar y qué mal hacerlo así. La justicia de Dios es el ofrecimiento de salvación. Y dice el versículo 21 que ese ofrecimiento es para todos. Para todos. Para todos. ¿No? La justicia de Dios es para salvación de todos los hombres. De todos los hombres. Le leo el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Un poco confuso de pronto lo que está diciendo Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, y usted se pregunta, ¿la ley? ¿Cuál ley? La ley de los judíos. ¿Los 10 mandamientos? No, hay como 700 leyes que fue establecido por el pueblo de Israel. Quizá no se refiere a esa ley, pero al fin, ¿sabe? Pablo elabora cuando está hablando de los diferentes grupos y dice, hay muchos que sin conocer la ley hacen las cosas de la ley. ¿Por qué? Porque alude a que la conciencia nos habla continuamente, pero la conciencia tampoco nos salva. La justicia de Dios es aparte de la ley. La ley no estaba dada para salvar. La ley estaba dada para demostrar que necesitamos de Dios. No estuvo dada para salvar. Sin embargo, el concepto de ley va muy de la mano con nosotros. Porque que tenemos algo para añadir, ya sea al conocimiento que yo tenga de la ley o de la palabra, somos muy buenos para añadir. Añadimos extras de una manera impresionante y voy a tocar más adelante algo de eso. Pero ahora, aparte de la ley, dejemos a un lado la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, quiere entender mejor, vaya a la Biblia y encuentre lo que dice acerca del plan para la humanidad. Y es hermoso. La primera aclaración que yo quiero hacer aquí es que la ley no salva porque no es su función salvar. Al igual que lo que hemos añadido a la ley, que debo hacer las oraciones de rodillas, que debo hacer todas unas caminatas, que debo entregar y hacer muchas cosas, que debo ser un filántropo. No, la ley no salva. La ley no salva. Si hablamos de la ley de los judíos, la ley no salva, no está dada para salvar. Entonces, esta es la primera aclaración acerca de la ley del Antiguo Testamento, que Pablo dice, no, ustedes, los religiosos judíos, la ley no salva. Pero saben, ese no es nuestro contexto, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de la ley de los judíos? Aunque haya leído y aunque tenga en mente los 10 mandamientos, el contexto es muy pequeño. Lo que sí es cierto es lo que acabé de decir. Lo que hemos añadido a eso, ya en el lenguaje evangélico, en el contexto de iglesia evangélica, lo que hemos añadido, ¿sabes? Impresionante.
Ayer hablábamos con el grupo que estudiábamos acerca del tema la adoración. Y hablábamos de que muchos que van de turistas de iglesia en iglesia, no me voy a esa iglesia porque no me gusta la alabanza. Se van a otra iglesia y entonces se quedan porque ahí no hay luces, hay apenas un poquito de luz acá y hay un ritmo de fiesta. Y entonces dice, me quedé allí porque era bueno el ambiente. ¿Sabe que el ambiente ese puede ser la puerta de entrada al mismo infierno? Qué equivocados podemos estar. Qué equivocados podemos estar. Nuestro contexto entonces es otro, totalmente otro. Y claro, sí quiero elaborar algo del contexto nuestro, porque es lo que me enseñó mi abuelo cristiano, porque es lo que me enseñó mi abuelita cristiana, porque es lo que yo enseño a mis nietos y es lo que yo enseño a mis hijos y a mi pareja. Y de hecho son cosas buenas. Les enseño a llevar el diezmo a la mano, ¿verdad? Les enseño hay que ponerse la mejor ropita para irse a la iglesia el domingo y que hay que sentarse formalitos. Y les enseño a que, ya pues por favor, no use el celular durante el culto. Y lo está teniendo allá a la mano. Perdón, no le digo a usted. No, lo está teniendo allá a la mano y de pronto vibra y usted abre paso y se va. Porque es que este culto cae en segundo plano. Yo tengo que atender al que me timbra. Entonces yo le enseño, no, eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Es bueno que traiga la ofrenda, es bueno que aprenda a cantar, es bueno que alabe. Pero ¿qué tal si usted hace todo lo bueno y le vale poco la justicia de Dios, que es mi relación personal con Jesucristo? No vale nada. No vale nada. Aparte les hemos enseñado dogmas, ¿verdad? No, por favor, si viene acá tiene que levantar las manos. Si no levanta las manos, de pronto tienes pecado. Entonces mejor te vale que levantes las manos para alabar. O, hermano, cuando vengas acá, sácate todo lo que tienes acá, porque no, a la casa de Dios vas a entrar sin esos extras. Y de pronto es bueno, especialmente si traen acá las joyas, lo dejan acá para fundir y hacer algo nuevo. Les hemos enseñado dogmas a la iglesia. ¿Acaso que es malo dar los diezmos? ¿Acaso que es malo venir bien puestos? Esto ha pasado de moda en otras iglesias. Si vamos a Brasil o si vamos a Florida o durante el verano a cualquier país del norte, la gente va bien relajadita, con camisa sin manga y con short. Y qué rico. Termina el culto y voy a hacer deporte. Mientras que otra iglesia le va a decir, un aviso que dice, si no tienes zapatos, si no tienes camisa, no entras. ¿Cierto? ¿Es malo? No es malo. Pero de pronto hemos inducido a una cultura eclesiástica que si no haces eso, no está bien. Dejamos en segundo plano ayudarle a la iglesia a experimentar esa relación personal con Dios. La segunda enseñanza que encuentro aquí, y vamos al versículo 22 del capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces aquí lo pone en un plano, esta justicia planteada por Dios es para todos. De pronto está pensando, ¿y qué mismo es la justicia de Dios? Y tenemos que considerar que está hablando de que Él es el juez.
y que su justicia es inquebrantable, y que esa justicia se sació con la obra de Jesucristo en la cruz. Y por eso la justicia de Dios es la provisión más linda para todos. Así que el versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que, dígalo otra voz, para todos los que. Si no lo has creído, espero que esta mañana salgas de aquí creyendo. Para todos los que creen, para todos los que creen, porque no hay diferencia, no hay diferencia. El ofrecimiento de la salvación es justa, realmente justa. Vamos al versículo 23, y el versículo 23 remarca Pablo la situación de toda la humanidad, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Haga esa relación entonces, hagamos esa relación entre el versículo 22 y el 23. La salvación por fe es para todos. Y en el 22, por cuanto todos están perdidos. Están perdidos, pero aquí está la luz. Aquí está la esperanza. Aquí está lo mejor. El plan, la estrategia, la propuesta es para todos. Para todos. Todos los hombres impíos, perdidos, todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Esta provisión es efectiva, es buena, es única, en realidad es bella. Todos pueden salir beneficiados de esto. De modo que esto es lo que Pablo ha aprobado y lo comprueba. Lo comprueba explicándonos a través del libro de Romanos y toda la palabra. La justicia de Dios es para mí la bendición más grande. Es la bendición más grande. Vamos más adelante porque ahora nos habla de la provisión y nos aclara mucho más. Versículo 24. Yo quiero que preste atención al uso de los términos que encontramos aquí. Versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. ¿Ve lo que empieza diciendo ahí? Siendo justificados, ¿cómo? Esa palabra debo grabarme, debo marcarlo, debo escribirlo, debo tenerlo a la mano. Siendo justificados gratuitamente. Aquí Pablo nos lleva a un escenario de juicio en la corte romana. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia. No siempre menciono ciertas palabras que vienen del griego. De vez en cuando traemos a la mesa del estudio para decir, pues la iglesia es la eclesía, ¿no? Pero aquí cuando encontramos el término justificados gratuitamente, tomen en cuenta el término gratuitamente. Este término, en el idioma original, fácil mencionarlo, dorian. Y este término es sumamente especial. El Señor Jesucristo lo usó ese término también. Y les leo lo que dice Jesús en Mateo 18. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos,
limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gratis, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. En la traducción más conocida, lo que de gracia recibieron, den de gracia. Es el mismo término, dorian. Es el mismo término. ¿Sabe? Sumamente especial. Vamos a otro pasaje y está en Apocalipsis. Apocalipsis 22:7. Escuche. El espíritu y la novia dicen ven, y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. El término gratuitamente. Dorian. Pero además hay otro pasaje en Juan 15:25. Con esto se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. El término sin motivo es equivalente a gratuitamente, es decir, sin precio alguno, sin valor alguno. El sacrificio de Jesucristo, que dice que nos redimió, es el que paga como rescate de nosotros. Este es un precio que nosotros no podemos cubrir. No podemos cubrir. Difícil. Solamente la sangre fue el don expiatorio para que se sacie la justicia de Dios. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Tienes una experiencia de gratuidad? ¿Alguien te dio alguna vez algo gratuitamente? A mí me ha dado mi esposa, empezando con los interiores, el terno, empezando con el teléfono, y añadiendo muchas otras cosas más. Bueno, no le costó a ella, igual usó el fondo de todos los de la casa. Entonces, tanto como que fue gratuito, no fue gratuito, pero ¿recuerdan ese ejemplo de gratuidad? A él le dio algo y hasta ahora lo tiene en mente, y quizá piensa, no me merecí o no me merecía, pero me dieron. ¿Cuánto le costó? Nada. Pero ¿saben? No hay un ejemplo de gratuidad que se compare a esto que estamos viendo. No hay. Porque es un caso en la corte. Porque cuando estoy en la corte, la sentencia esa, de que no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien. Todos son merecedores de muerte. Cuando llama mi nombre, Sixto, el juez, ¿sabe quién se levanta? Y toma mi lugar. Se levanta Jesús. Se levanta Jesús. Si cree que le estoy exagerando, tenemos que leer la historia de Jesús encarnado. Viene, vive acá con nosotros y luego da su vida. Lo que nos dice el Evangelio es que Él cargó mi peso, mi culpa. Él paga mi sentencia, y esa es la esencia del Evangelio. Mis hermanos, el siguiente versículo explica lo que significa la gratuidad. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es lo que está diciendo en realidad?
El término propiciación, muy extraño, ¿verdad? Ese término no lo usamos en el lenguaje común y corriente. Pero lo que implica, lo que enseña, lo que quiere decir el término propiciación es sacrificio. Propiciación es sacrificio. En el Antiguo Testamento, el proceso para que un pecador se deshaga de su pecado llevaba un corderito, llevaba una paloma, llevaba ave o llevaba grano, y con eso le era perdonado ese pecado. El sacrificio limpiaba el pecado. Lo que nos dice aquí es que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesucristo pasa a ser la propiciación, el sacrificio. ¿Sabe? El sacrificio que aplaca la ira de Dios en contra de mi sentencia. Y esto es tremendo. ¿Sabe? La enseñanza del Evangelio en su contexto total enseña que cuando creemos en Él, me son perdonados mis pecados pasados, presentes y futuros. La obra de Dios es completa, es buena, es eterna. No hay cómo añadir a esto nada más. No hay cómo añadir los dogmas. No hay cómo añadir. La propiciación entonces significa sacrificio. Para que usted se lleve, le voy a dar unos pocos versículos, dos versículos. Tomo de 1 de Juan 2:2. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No hay otro sacrificio que Dios plantee como mejor en toda la historia. Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué genial entonces poder entender? Así que ahora, hoy, mientras estamos viviendo, yo puedo comunicar con mucha claridad a quien sea. Creer en Jesucristo va más allá que ir a la iglesia evangélica el domingo, va más allá que yo dar mis ofrendas, va más allá de cantar y hacer cosas. Te conecta con la eternidad y cambia tu rumbo. Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Claro, bien está que cuando pienso en el término creer, parece ser un ejercicio común y corriente. ¿Sabe? El creer parte con el hecho de haber escuchado el mensaje que Dios está dándome. Y en el mismo libro de Romanos, Pablo explica y dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y creyera en nuestro corazón que Él le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Sabe? El Evangelio nunca fue hecho para ser difícil. Por eso es que cuando Pablo predicaba, le tomaban a él como un necio, porque era la simpleza del Evangelio. Es que no hay nada a cambio de nada. ¿Sabe? Lo que hemos vivido muchas veces en el proceso de compartir el Evangelio con alguien es: déjenme pasar por un proceso, estoy en lo peor de la vida. En otras palabras, quiero ser una mejor persona para yo creer en Dios. ¿Se ha escuchado eso? No solamente he escuchado, recuerda que lo dijo eso antes de conocer al Señor. No, yo quiero estar mejor.
No, todavía ahorita no. Yo estoy pecando, fornicando, haciendo muchas cosas. Tengo un plan macabro. Primero termino con eso. No. Dios fue muy claro. Hoy es el día aceptable y hoy es el día de salvación. Es urgente, ojalá que entendamos, es urgente la grandeza de mi Dios, lo que Él puso para nosotros. La propiciación, entonces, es el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Cada pecado requiere ser pagado. ¿Sabe? En la corte de Dios no pasa por debajo de la mesa nada. Nadie influye, ni la Virgen María, ni ningún santo que le pase por la mente. Nadie. No hay nada. No hay nada. Entonces concluimos que hay dos puntos para que considere. O es vivir eternamente separado de Dios, o es creer en Jesucristo. ¿Sabe? Así de claro. Así de claro. No hay más. No hay más. Vamos terminando. Romanos 3:26 dice que con la mira de manifestar en este tiempo, es decir ahora, hoy, su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesucristo es el que justifica y el que hace todo, absolutamente todo, mis hermanos. Pablo concluye en el versículo 27, dice 27 y 28. Primeramente hace una pregunta y dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¡Ay, qué duro! La jactancia viene en términos de la lógica de cada uno de nosotros. No, es que yo creo que es así. Sí, está bien, esa iglesia cree eso, pero acá creemos esto. Si sabe que muchas veces quedamos en el plano de ser dueños de la verdad y queremos jugar con eso. No, cuando yo me encuentro frente a Dios no puedo poner en alto algún criterio particular mío. Es que con humildad y obediencia solamente puedo venir a Él. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, versículo 27, no. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Qué sarcástico y qué penetrante la enseñanza de Pablo. ¿Por qué ley? Porque saben, aquí no está hablando de otra ley, sino de aquello que yo he acumulado diciendo: es que yo pienso así, es que yo creo así. ¿Sabe? Eso es jactancia. ¿Dónde queda la jactancia? Queda anulada por las obras de la ley, es decir, por todas las cosas buenas que hago. Cuando yo tengo un planteamiento, es que mira, si no has hecho esto, estás mal. Y hemos sido buenos en la iglesia cristiana evangélica para decir un número de cosas. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ser beneficiado? O para ser bueno, o para demostrar que soy un creyente, el colmo de los colmos. Es eso. Entonces Pablo llega al versículo 28 y con este concluimos. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras. Al sin obras significa, como su lógica plantea, de cómo ser parte del pueblo de Dios. Dios solo requiere que el hombre confíe en aquel que fue a la cruz.
No hay nada más. No hay nada más. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así termina diciendo Pablo. Mis hermanos, déjeme decirlo esto con mucha seguridad de mi parte, que yo creo que cada uno de ustedes han creído en Jesucristo. Pero un momentico. Esa es mi convicción y mi convencimiento. Es diferente tu convencimiento privado y personal. ¿Cómo te sientes en esta mañana? No es la iglesia, no es el pastor, no son las alabanzas, no es nada. Eres tú frente a nuestro buen Dios. Recuerde que nos lleva a través del túnel oscuro diciéndonos que no valemos nada. Y luego nos dice, por tan solamente creer en Jesucristo, viene a hacerse efectiva la libertad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es grandioso lo que Dios hace. Piensas que has dado tu vida al Señor, pero de pronto dudas que en realidad lo has dado. Yo te pido que medites en la misericordia de Dios. Considera la gratuidad de este paso. Considera. Yo no le voy a pedir que allí levante la mano o que venga acá. Es un tema muy personal y privado, santo, entre usted y Dios. Su gracia es inefable, es abundante, infinita. Su gracia, no importa tu condición, su gracia es infinita. Esto es para quienes jamás y aún están pensando, tal vez no es el momento. Pero yo tengo un segundo punto. Para ti que dices, yo lo he dado, pero mi vida es un desastre. Me ha valido poco su gracia y mi vida no anda bien. La misma misericordia con la que dio a su Hijo para que pague mi culpa, esa misma misericordia es efectiva para reconciliarnos. Vale la pena reconciliarnos.